El ser humano ha venido recopilando información, desde las pinturas rupestres hasta el periódico digital de tu elección. La imprenta es otro precedente histórico, ya que hizo valer la importancia de la comunicación. Incluso esta marcó una era, denominada la sociedad de la información. Posteriormente, y con la escritura ya desarrollada, se empezó a hacer registro de la información como en los libros. Debido a esto, podemos encontrar información en casi cualquier fuente, de manera fácil y sumamente accesible. Mi nombre es Graciela González, estudiante de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y hoy hablaremos de cómo la información es importante, cómo la utilizamos y cómo podemos protegerla. Sigue con nosotros en Angular. Todo lo que percibimos nos comunica. La información está presente en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, los colores y las formas. De ahí la importancia de lo que compartimos. Lo que para nosotros puede ser algo sin importancia, para otros puede ser un gran tesoro. En este bloque hablaremos acerca de cómo estamos regalando datos que pueden ser muy importantes para personas, incluso para corporaciones. La información es un conjunto de datos aislados que por sí solos no tienen ningún valor. Esto debido a que hace falta un contexto para poder interpretarlo. Para las empresas, la información es un recurso primordial que incluso puede determinar el éxito o el fracaso. Estas organizaciones realizan encuestas para conocer la opinión de los consumidores respecto a los productos que ofrecen. Esto genera información que les ayuda a entender a sus clientes. La información es un conjunto de datos ordenados de manera intencional para darles un significado. Es la comunicación de datos o noticias que hacemos en relación ya sea con nosotros mismos o respecto de algún acontecimiento o suceso. La gente siempre ha necesitado información, nada más que ahora con el uso de tecnologías y una herramienta legal que te garantiza que te entreguen información cuando tú la solicitas, incluso que la protejan, tratándose de datos personales, la gente, las personas, pues han hecho uso cada vez más de esta herramienta, sobre todo de información muy puntual que sí les afecta o necesitan para ejercer otros derechos. La información hoy día es sin duda el activo principal más importante de cualquier organización y cualquier empresa. Pues lo utilizamos precisamente para poder correlacionarnos, seguramente con otras personas. Al final de cuentas somos entes sociales todos nosotros, de manera que tenemos la necesidad, podríamos decir, ¿por qué no natural?, de comunicar lo que nos sucede o lo que nos está rodeando, ¿no? Los sucesos que nos rodean. Para encontrar un beneficio de la tecnología de la información, sin duda es cómo gestionarla, cómo administrarla, incluso cómo asegurar esa información, logrando objetivos como su disponibilidad, su integridad y su confidencialidad. La utilizamos para poder nosotros dar a conocer lo que requerimos en nuestro propio ámbito, por decirle una forma muy concreta. Nosotros en el ámbito del derecho proporcionamos información a las autoridades para poder obtener, por ejemplo, un permiso, una licencia de la autoridad para poder construir, para poder poner un negocio, o le proporcionamos información a la autoridad para que pueda resolver un asunto, ¿no? A un juez, a los magistrados, para que puedan resolver un asunto. Creo que eso podemos trasladarlo hacia otras profesiones, también igual, en el ámbito profesional. Con todo esto, podemos definir a la información como uno de los recursos más importantes para los seres humanos, ya que nos permite crear y analizar datos para tomar decisiones. Durante el segundo trimestre del año 2015, el 70.5% de los usuarios de Internet eran personas menores de 35 años. Las principales actividades reportadas están asociadas a la búsqueda de información, la comunicación, el entretenimiento y las compras en línea.
Son tres elementos básicos indispensables cuando gestionas información y desde el punto de vista de seguridad. La integridad es que la información, cuando la vayas a consultar, sea la que necesitas. La integridad tiene que mantenerse tanto en el almacenaje de la información y cuando la consultan. La disponibilidad es cuando la necesites esté. Y el tema de el acceso a la información también, que quien permita o quien requiera información sea la persona adecuada, que pueda haber determinada información, el tema de los permisos, el tema de los roles y el tema del tipo de información que puede ver. La información la utilizamos para tomar decisiones, fundamentalmente, a partir del conocimiento del entorno, recabando datos desde el clima, desde una dirección, desde incluso el costo, el precio de algo, relacionado con la información que tenemos sobre cuánto dinero hay en el bolsillo, tomamos decisiones. En la medida, por ejemplo, que una empresa tenga mayor información acerca de los procesos hacia los cuales se enfrenta del mercado, podrá tomar o corregir inclusive las decisiones, ¿no? En la medida como tenga información acerca del personal, por ejemplo, que está laborando en la misma, también podrá tomar decisiones para efecto de incentivar, para efecto a lo mejor, ¿por qué no?, de poder separar a aquellos que pudieran o estarle ocasionando un daño a la organización en un momento determinado. Todo lo que percibimos es información que más adelante utilizaremos a nuestro beneficio. Sabiendo esto, es importante ser conscientes de las posibilidades que existen de que algunas personas puedan comprometer nuestra información. Creo yo que en la medida como nos hemos rodeado precisamente de información como sociedad, como comunidad, es como hemos tomado o nos posibilita el tomar mejores decisiones. En el siguiente bloque te mostraremos los principales peligros que hay en el mal uso de la información, tanto en Internet como en la vida diaria. El avance en las nuevas tecnologías ha generado nuevas posibilidades al momento de transmitir información. Sin embargo, esto también implica un mayor riesgo al momento de proteger o desechar lo que compartimos. Nuestra información es un bien preciado no solo para las empresas, sino para aquellos cuyo único propósito es hacer mal uso de esta. Es por eso que debemos ser precavidos a quién damos información, dónde la guardamos y qué compartimos, como por medio de la red. En este bloque hablaremos acerca de las maneras más comunes en que nuestra información puede ser robada, tanto física como por medio del Internet. Existen dos maneras para que un delincuente pueda obtener información: el robo físico y a través de la tecnología. En el primer caso, la información se puede comprometer cuando perdemos nuestra cartera, donde se encuentran nuestras identificaciones y comprobantes de domicilio. También si desechamos papeles a la basura con información sensible sin antes haberlos destruido. Todo esto provoca otro tipo de delitos como la extorsión y el fraude. Mientras que en el uso de la tecnología, los delincuentes hacen uso de ganchos, como el phishing, donde por correo electrónico o redes sociales se hacen pasar por instituciones reconocidas, pidiendo información confidencial, anexan archivos maliciosos o ligas a sitios falsos. La mayoría no sabe que tiene derecho a la protección de sus datos personales. Estamos en un proceso de conocimiento, primero, de saber que tenemos ese derecho, y en ese proceso de tomar conciencia de que nuestros datos personales tienen un valor que antes no se lo dábamos. Y no se lo dábamos porque no había tanta facilidad de disponer, usar, manipular, procesar tantos datos. Desde tu nombre, tu dirección, tu edad, tu estado de salud, tus características, incluso lo que piensas, tus creencias, tus filias, tus fobias, tus preferencias, tus círculos de amistad, que unidos y usados con una intención, sea de mercado, política, de seguridad personal, exponen o ponen a la persona en una situación de riesgo. Riesgos sobre la información personal. Yo podría decirte que todos, en función a lo que compartamos. Sin duda habrá gente que le interese ver una foto de nosotros en una fiesta. Si tú subes esa foto y la publicas, alguien se puede interesar que haya estado en esa fiesta de
o que no haya estado en esa fiesta y cómo sucedió esa fiesta a través de esa foto. Los riesgos de la información siempre están en función al tipo de información que compartimos. Nos estamos exponiendo hacia nosotros, estaríamos abriendo pues, ¿no? un frente por el cual pudiéramos ser vulnerables hacia los demás, ¿no? Entonces, habrá que recordar que en cuanto nosotros hacemos pública una información, sobre todo ahora en redes sociales, subimos datos nuestros o alguna fotografía, etcétera, lo estamos convirtiendo ya en una información pública, ya sale de nuestro dominio y por mucho que en ocasiones vemos nosotros ahí publicado en Facebook, por ejemplo, ¿no? Una especie de declaratoria de que yo no doy la autorización para que eso no funciona. Al momento en que yo subo información a redes sociales, pierdo el control de la misma. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en relación con lo que estamos compartiendo. Portamos muchos datos personales que nos pueden exponer, por ejemplo, nuestra credencial de lector. Tienes tu nombre, tienes tu fecha de nacimiento, tienes tu dirección. Otros tienen otros tipos de datos que portan en su mismo, su cartera o bolso, por ejemplo, sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito, que ya ponen en riesgo incluso sus finanzas o su economía. Si nosotros, entre más información subamos y sea más personal, siempre habrá alguien interesado. Lo mismo pasa en las empresas. Empresas que publican información, empresas que manejan información sensible, siempre habrá alguien afuera que se interese en esa información. Entonces, riesgos, sí, siempre va a haber riesgos sobre la información que publiquemos y la información personal debe de ser, ante todo, la más cuidada. De todo tipo, hay información sensible y no sensible, pero debe de ser la más cuidada, sin duda. El mal manejo de la información o información falsa, información manipulada, que en un momento determinado, si no sabemos nosotros distinguir o discernir en relación con el tipo de información que estamos recibiendo, podamos tomar precisamente un camino equivocado o una decisión equivocada. Si bien los documentos y virus informáticos son una gran amenaza, nosotros mismos podemos ser los que estemos regalando información sin que nadie la pida. El cuidado por la fuga de información confidencial ha provocado que las empresas intensifiquen sus políticas internas, restringiendo el uso de smartphones, pendrives e inclusive bloqueando redes sociales. Sin incluir las denuncias ciudadanas, durante el año 2013 los principales segmentos afectados por el cibercrimen fueron las instituciones académicas, gobierno y el sector privado. Durante el primer semestre del 2015 se contabilizaron 28.258 posibles casos de robo de información personal, los cuales se utilizaron para disponer de créditos vehiculares e inclusive créditos fiscales en instituciones financieras. El hecho de no tener nosotros la suficiente protección en nuestra empresa respecto de los datos que manejamos y muchos de ellos datos sensibles como vienen siendo domicilios, información telefónica y demás, si como empresa no tengo el cuidado de tener los suficientes protecciones de carácter tecnológico, cibernético, ¿no? Informático, para poder resguardar la información y si accede a la misma uno, pudiera ser que paralizaran mi empresa. Si en este caso se encripta la información y yo no puedo acceder a la misma, posiblemente paren mi producción, paren los procesos administrativos que yo tenga que desarrollar en base a la misma. Pero por otro lado también, si un hacker accede a ella y hace uso de la misma, haciendo público, por ejemplo, ¿no? Nombres, domicilios, teléfonos de las personas que tienen relación conmigo como empresa, eso los pone vulnerable a las personas que tienen relación conmigo y posiblemente pueda verme yo también afectado por demandas a lo mejor por daños que pueda ocasionarle o perjuicios a las personas, ¿no? Daño moral o qué sé yo, precisamente por no haber tenido el cuidado en el manejo de la información. Toda información que tú publicas en internet, en redes sociales, por ejemplo, que es lo que hacemos más común todos los días,
esa información es un archivo, es una foto, en el caso de la foto, es una foto que llega a un servidor, en este caso de alguna red social. Esa foto llega a guardarse a ese servidor de esa red social o a esos servidores en esa red social. Todas las redes sociales, como todos los sistemas globales, están distribuidos en el mundo. Tienen N cantidad de servidores y N cantidad de bases de datos. Y entonces se guarda allá para que ellos la publiquen. En ese momento ya no está solo en tu teléfono o solo en tu dispositivo, en tu laptop o en la computadora de la casa o en el laboratorio de la universidad. Esa foto ya está allá. En ese momento, ellos todos los días, en cualquier momento, hacen respaldos. En ese momento ya la foto es pública. Pública a la hora de que la suben y la muestran en la red social, pero ya no solo tuya, sino que está físicamente guardada en diferentes dispositivos alrededor del mundo. Muchas son las formas para que una persona pueda usar nuestra información. Nadie queda exento de ser víctima. Por eso es bueno mantenerse informado sobre las medidas para evitar el robo y, en caso de haberlo sufrido, saber a dónde acudir. Sigue con nosotros, estás en La Angular. ¿Te has preguntado cómo puedes proteger tu información al navegar en Internet? Existen medidas que podemos tomar para proteger nuestros datos. A continuación, te hablaremos de este tema. Algunas de las medidas preventivas para evitar el robo son: elimina cualquier correo electrónico que solicite información personal. Evita realizar movimientos bancarios o compras por Internet en equipos públicos como cafeterías, aeropuertos y cibercafés. Mantén seguros todos tus documentos personales, así como tus NIPs y contraseñas. Verifica constantemente tus estados de cuenta y, en caso de ver movimientos extraños, repórtalos inmediatamente. Primero, los datos personales, no hay que perder de vista, son propiedad de cada individuo y forman parte de un derecho fundamental, y al ser un derecho fundamental, es decir, un derecho humano, son indelegables, son intransferibles, son irrenunciables, son inembargables, porque son parte de lo que tú eres, te dan identidad, son tuyos por tu propia naturaleza, diríamos. Leer, cuidar mucho nuestra información, hacer una pausa cuando vayamos a publicar o a compartir algo, fijarse bien en la información que recibimos, de quién viene, no contestar correos por contestar, no instalar aplicaciones por instalar. Las aplicaciones, aunque están en tiendas reconocidas de los diferentes sistemas operativos en los dispositivos móviles, no siempre tienen controles de seguridad adecuados para validar si esa aplicación es segura o no. Por parte de todos tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás, y en este caso los derechos, este derecho a la protección de datos personales. En la Constitución, los derechos de datos o los datos personales están protegidos en el artículo 16, en donde en primer párrafo se dice que nadie puede ser molestado en su persona y en sus bienes si no es con un mandato judicial. Y en el segundo párrafo, nuestros legisladores incorporaron este derecho a los datos personales, diciendo lo siguiente o planteando lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a oponerse a los datos personales, sea para entregarlos. Los llamados, se llaman los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. En redes sociales, evita agregar a personas que no conozcas y configura tu privacidad. No permitas que cualquier persona vea lo que publicas. Además, recuerda mantener actualizado tu antivirus. Quien recibe para un trámite, para algo, datos personales, tiene la obligación de protegerlos, de no ser usados para fines distintos para los cuales los entregó. Esa es una obligación. Esos avisos de privacidad es lo primero que no leemos. Yo pregunto, ¿ustedes han instalado alguna aplicación? Y cuando vienen las condiciones de a qué tiene acceso, a la cámara, al directorio de contactos, a otras aplicaciones, a acceso a Internet, le damos a aceptar. Muchas aplicaciones son de alguna manera sensibles en el tipo de información, pero realmente
El hecho de que haya tantas aplicaciones y tantos sistemas en línea es porque lo que quieren es nuestra información. Todos esos que reciben tienen derecho a protegerlos y usarlos solo para lo cual fueron solicitados. La persona que los da tiene derecho a saber eso, pero tiene derecho también a saber cómo puede ejercer sus derechos ARCO ante esa persona que recibió los datos. Es decir, yo ante ese particular o ante esa institución pública o privada que le entregué datos, yo tengo derecho a acceder a ellos, tengo derecho a rectificarlos, tengo derecho a que los cancelen y los borren de sus bases de datos cuando ya no se necesitan. Tengo derecho también a oponerme a entregar datos personales cuando no se necesitan para un trámite. Recuerda que la información es poder, por eso es necesario protegerla. Una actitud responsable en la navegación en la red es la mejor solución para evitar que nuestros datos caigan en manos equivocadas. Cuidemos a quién le damos datos personales y dónde los ponemos. Porque los datos personales son todos aquellos que nos identifican ahorita o nos pueden identificar, desde nuestra imagen, nombre, características raciales, genéticas, nuestra dirección, incluso hasta el número de nuestra tarjeta de circulación del auto que tenemos, si está asociada al nombre porque es nuestro carro, nuestra credencial de lector, tiene muchos datos con los cuales nos pueden identificar o somos identificables. Cuidemos esos datos, no entregarlos tan fácil, y si los vamos a entregar, verificar que quien los recibe nos muestre un aviso de privacidad. Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya servido este programa. Me despido. Mi nombre es Graciela González y nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora.